Bueno, continuamos después de la inauguración con esta reunión y vamos a dar paso a la presentación de las comunicaciones orales. Hemos recibido 30 comunicaciones, de las cuales el jurado ha seleccionado las 5 mejores para que se presenten en formato oral. La primera la va a presentar la doctora Esmeralda Capín San Pedro, especialista en cardiología del Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo, sobre fibrilación auricular y síndrome coronario agudo, análisis del tratamiento antitrombótico combinado, que lo presentará y lamentablemente no pasaremos al turno de preguntas porque está a punto de perder el vuelo. Ánimo. Pues como breve introducción, hablar un poco de la asociación entre la fibrilación auricular y los síndromes coronarios. Sabemos por todos que es frecuente y supone un desafío para los clínicos a la hora de manejar los tratamientos antitrombóticos y sus respectivos riesgos asociados de sangrado. El objetivo de nuestro estudio fue analizar las características clínicas, el riesgo embólico y hemorrágico, así como las complicaciones de eventos tromboembólicos y hemorragias mayores en pacientes tratados con doble terapia frente a la triple terapia, tratando de buscar también diferencias respecto a pacientes tratados con antivitamina K frente a anticoagulación directa. Los estudios similares publicados en nuestro medio nos permiten también hacer comparaciones con otras series. Respecto a las características de la muestra, se trata de un estudio retrospectivo, observacional, de cohorte, que incluyó todos los pacientes anticoagulados por fibrilación auricular que presentan un síndrome coronario agudo en nuestro medio hospitalario desde enero de 2018 y enero de 2020. Reseñar en este aspecto que hemos dado continuidad y se registraron también los pacientes entre febrero de 2020 hasta agosto de 2021, pero no están presentados los datos porque fueron analizados con posterioridad al envío de la comunicación. Se realizó un seguimiento clínico durante 24 meses, se recogieron características clínicas, factores de riesgo cardiovascular y la forma de presentación del evento isquémico, analizando las complicaciones, el riesgo de eventos tromboembólicos y el desarrollo de hemorragias mayores. Se definió y la valoración del riesgo isquémico hemorrágico, como siempre, es un combate entre los distintos pacientes. Para calcular el riesgo isquémico se utilizó la escala de Chart-2-VAS, estableciendo como alto riesgo trombótico pacientes con una puntuación superior a 7 a 9 puntos, y en cuanto al riesgo hemorrágico se utilizó la escala de Hasbled, estableciendo alto riesgo hemorrágico pacientes con una puntuación superior a 3 y muy alto riesgo hemorrágico una puntuación superior a 6. Respecto al análisis estadístico, todas las variables se compararon entre los grupos frente a doble terapia frente a triple. Las variables cualitativas se expresaron en porcentaje y se compararon mediante el test de Chi cuadrado o el test de Fisher. Las cuantitativas se expresan como media, desviación estándar y su distribución se analiza con el test de Kolmogorov-Smirnov y las diferencias mediante test Student para variables de distribución normal, y con variables con categorías superiores a 2 se utilizó el test de suma de rangos de Wilkinson. Se realizó regresión logística para análisis multivariable de las variables dicotómicas y para hablar de diferencias estadísticamente significativas se aceptó el valor de referencia de P menor a 0,05 y se analizaron los datos con el de Stata versión 15.1. Respecto a los resultados de las características basales, como vemos, hubo un predominio de varones tanto en triple como en doble terapia y representaban casi el 73% de la muestra, porque sabemos que tanto la fibrilación auricular como el síndrome coronario por separado son más predominantes en varones. Respecto a la edad media fue de 72,9, más o menos 2 duraciones estándar. En cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, el 85% de la muestra presentaban hipertensión, un 70% de dislipemia, 59% tabaquismo activo y un 52% eran diabéticos. Respecto a la forma de presentación, la forma más predominante fue el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, el 75% de la muestra, tanto en doble como en triple terapia. El síndrome coronario con elevación del ST representaba un valor inferior y se incluyeron también pacientes con enfermedad arterial coronaria estable en los que se requirió el implante de un stent. De los pacientes tratados, se utilizó todos, en cuanto a triple terapia, aspirina y clopidogrel, utilizamos prasugrel y ticagrelol, y los pacientes con antivitamina K representaban 57,3% de la muestra, porque nos referimos a que estos datos son recogidos de 2018-2020. En el análisis posterior hemos visto que ahora se invirtió totalmente la tendencia a favor de los anticoagulantes directos. Respecto a la evolución de riesgos, en cuanto al riesgo hemorrágico, observamos que el 32,4% de los pacientes tenían una puntuación de 1 en el Hasbled, 31% de 2 puntos y el 31,8% de la muestra un valor superior a 3. Los pacientes con Chart-VAS de 0, como no tenían anticoagulación, fueron un criterio de exclusión de la muestra.
En cuanto al riesgo isquémico, se distribuyó la muestra según el tipo de tratamiento anticoagulante, tratando de establecer la relación entre Hasbled y Chatbas, dado que sabemos que se solapan varios factores de riesgo. Así, la puntuación más alta en la escala de riesgo embólico presentaban también elevado riesgo hemorrágico y, por ende, los pacientes con riesgo hemorrágico alto presentaban puntuaciones mayores en la escala de Chatbas 2. Respecto a las complicaciones isquémicas, representaba un total de pacientes de 32, en cuanto a triple terapia, 16, la tasa de eventos era 14,5 y la doble terapia 17,8,20%. Aquí los valores parecen invertidos, pero es que había más pacientes con triple terapia versus doble terapia. En cuanto al síndrome coronario, como vemos representado en azul, no había diferencias significativas entre la doble y la triple terapia. 9 pacientes con doble terapia presentaban un síndrome coronario agudo. Respecto a la trombosis del stent, mayor riesgo, como vemos, con la doble terapia frente a la triple terapia, 21 pacientes, y el punto de inflexión fue el ACV. Observamos un dato llamativo que presentaban más ACVs pacientes con doble terapia, 21 pacientes frente a la triple terapia. Y aquí fue donde nos paramos y revisamos los pacientes y lo que objetivamos fue que el INR inestable con un tiempo en rango terapéutico menor del 65% y una mala adherencia a la triple terapia con suspensión del régimen por sangrados o técnicas quirúrgicas podían explicar estos valores que parecen invertidos. Respecto a las complicaciones hemorrágicas, se registró en 25 pacientes, 7,86% de la muestra, 24 por sangrado gastrointestinal y un paciente por sangrado intracraneal, 18 pacientes con antivitamina K, como vemos abajo, y 6 con anticoagulación directa de los pacientes con sangrado gastrointestinal. Respecto a los pacientes con doble terapia frente a triple, 22 pacientes de los pacientes presentaban sangrado con triple terapia versus 3 pacientes con doble terapia, el 19% de pacientes versus el 1,4%. Lo que podemos afirmar es que la triple terapia aumentaba las complicaciones hemorrágicas. Y si comparamos los anticoagulantes directos frente a antivitamina K, también observamos que el 11,4% de la muestra presentaba aumento de complicaciones hemorrágicas respecto a 3,7% en pacientes con anticoagulación directa. Si observamos la duración del tratamiento, un mes en pacientes de la triple terapia respondía a un mes en 30,8% de la muestra, 3 meses en 21,2%, 6 meses en 32,4% y 12 meses en 15,6%. En cuanto a las limitaciones de nuestro estudio, se trata de un estudio observacional retrospectivo realizado en un único centro con un tamaño muestral pequeño y la mayoría de las variables se cogieron de la historia clínica. Pero esto tratamos de arreglarlo con lo que hemos dicho de que hemos ampliado la muestra. Seguimiento en ese momento únicamente fue de 24 meses, no era muy prolongado, pero al estar centrado en las complicaciones trombóticas y hemorrágicas en pacientes con regímenes combinados, su objetivo principal era ver la seguridad y la validez del tratamiento. El tamaño muestral en ese momento era insuficiente, cosa que también vamos a arreglar con la recogida de datos posterior y en el suficiente quizás para inferir resultados. Y no se podían realizar comparaciones entre los distintos tipos de anticoagulación directa, tampoco el estudio estaba prediseñado para ello. Pacientes que presentaron un MT tromboembólico, la mayoría se encontraban bajo tratamiento con antivitamina K y con un INR fuera de rango terapéutico menor del 65% o con una anticoagulación directa a dosis reducida. Respecto a las conclusiones, la doble terapia sabemos que disminuye el riesgo de hemorragia respecto a la triple, sin diferencias en los eventos isquémicos, presentando un beneficio global frente a la triple terapia, sobre todo en cuanto a la seguridad, manteniendo también la eficacia. La triple terapia debe realizarse de manera muy individualizada y durante el menor tiempo posible, ya que no aporta un beneficio antitrombótico, pero sí aumenta el riesgo hemorrágico. Y ese objetivo, mayor eficacia y mejor perfil de seguridad de los anticoagulantes directos frente a antivitamina K con reducción de eventos hemorrágicos. Nada más. Muchas gracias. Vete. Mira, cuando puedas en el avión rellenas esto y se lo escaneas o le haces una foto y se lo mandas a la secretaría. Bueno, muchas gracias. Seguimos con las comunicaciones. Es que esta mañana esto está... Tenemos todos prisa. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es? Vamos con la doctora Martín Toro, del Hospital Universitario de Puerto Real de Cádiz, que va a presentar la comunicación. ¿Es posible la puesta en marcha de un programa de rehabilitación cardíaca en tiempos de pandemia? Cuando quiera. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es Miriam, del Hospital de Puerto Real de Cádiz.
En primer lugar, agradecer a la organización haber seleccionado esta comunicación para su presentación oral y vamos a desarrollar a continuación, ¿no?, que hemos titulado «Si es posible la puesta en marcha de un programa de rehabilitación cardíaca en tiempos de pandemia». Ningún conflicto de interés y, bueno, como todos sabemos, la rehabilitación cardíaca tiene beneficios más que demostrados en cuanto a reducción de mortalidad, reingreso, mejora de calidad de vida y reinserción laboral en enfermedades muy prevalentes como son la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca, lo que hace obligatoria su implementación en todos los centros con atención a pacientes cardiológicos, especialmente aquellos que cuentan con servicio de hemodinámica y con atención a pacientes con código de infarto, ¿no?, como ocurre en nuestro centro. Nuestro centro es un hospital de segundo nivel y sabemos que existe una baja representación de este tipo de centros con programas de rehabilitación cardíaca. A fecha de 2016, como se registra en el estudio NAMPREC, solamente existía un 25% en Andalucía. Y los factores clásicos que se han identificado como barreras para su implantación han sido fundamentalmente la falta de apoyo por la Administración pública, así como la falta de información y escepticismo de los pacientes y los propios cardiólogos, ¿no? Además, como todos sabéis, una de las características principales de este tipo de programas es que los pacientes acuden al centro hospitalario varias veces en semana durante varios meses, haciendo actividades grupales, lo cual incrementa, pues, el riesgo de contagio de enfermedades, ¿no? La situación actual de la pandemia por COVID-19 pues, ha tenido un impacto global a nivel sanitario, económico y social, pero ha hecho especialmente daño a los programas tradicionales de rehabilitación cardíaca, obligando a suspender la mayoría de los mismos, y esto ha hecho que se evidencie un descenso en la actividad física entre un 7 y un 38%, afectando especialmente a los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Y estimándose que los pacientes que han sufrido un infarto van a tener un aumento del riesgo de mortalidad cardiovascular del 25%, así como un 40% de riesgo de reingreso a los pacientes con insuficiencia cardíaca con fe y deprimida, si no asisten a este tipo de programas. Por ello, en mayo de 2020, la Sociedad Española, la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación, establece una serie de recomendaciones para la reorganización de las unidades y nos ayuda, ¿no?, nos indica que fomentemos la rehabilitación cardíaca no presencial, que, como sabéis, incluyen los mismos componentes que las que ofrecen los programas tradicionales y han demostrado ser seguros, viables y efectivos. Y surgen nuevos conceptos como son la teleasistencia, la telemedicina, la telerehabilitación y el uso de nuevas tecnologías, que tienen como pros, pues, permitir un programa supervisado a distancia en tiempo real en el domicilio del paciente, beneficios directos en impacto sobre mortalidad y reingreso, y contrarrestar además las consecuencias físicas y mentales que suponen que han supuesto el aislamiento social por la cuarentena, ¿no?, y como contra, pues, la falta de supervisión directa. Y a continuación, pues, quiero contar nuestra puesta en marcha y los resultados que hemos obtenido en el primer año de funcionamiento de nuestra unidad de rehabilitación cardíaca. Como ya he comentado, es un hospital de segundo nivel que pertenece al Sistema Sanitario Público de Andalucía, y para ello hemos hecho un registro retrospectivo de casos consecutivos donde hemos incluido a todos los pacientes desde julio de 2020, que se inició su apertura, hasta julio de 2021. Se han incluido pacientes mayores de 18 años con deambulación conservada entrecomillada, porque si no podían incluirse en el programa de ejercicio físico, sí que se realizaban controles factoriales cardiovasculares, asistían al programa educacional, con capacidad cognitiva conservada y que quisieran participar en el programa, y como exclusión edad mayores de 70 años, aunque, bueno, también entrecomillado porque era más dependiente de capacidad funcional que de edad biológica como tal. Bueno, nuestro programa está coordinado por un cardiólogo, dispone a tiempo parcial de un cardiólogo y un médico rehabilitador, y a tiempo total de un enfermero, un auxiliar y un fisio, y colaboración estrecha, sin formar parte de la unidad, de un endocrino, un urólogo, una hematóloga y una trabajadora social. Tenemos un gimnasio con 3 puestos de cinta, 3 puestos de bici, y es donde realizamos también el programa educativo. Ese sería nuestro gimnasio. Contamos con vestuario. Hasta el momento solo se realizaban ergometrías convencionales. Actualmente estamos desarrollando las primeras con consumo de oxígeno, y solo se realiza hasta el momento fase 2. Y estamos intentando iniciar fase 1 y fase 3 con sesiones formativas con primaria. Cuando se planteó el inicio de este programa de rehabilitación cardíaca, se plantearon 2 modalidades. Una modalidad presencial, con sesiones según el riesgo, ¿no?, 10, 20, 30, todas realizadas en el gimnasio del centro, y un programa domiciliario para pacientes únicamente de bajo riesgo, donde todas las sesiones de ejercicio se realizaban de manera ambulatoria y semanalmente se hacía un control telefónico por parte de enfermería y fisioterapia, acudiendo únicamente al centro para las citas pertinentes y el programa educacional. Pero con la situación actual hemos tenido que reinventarnos un poco y crear esa modalidad semipresencial para pacientes de bajo y moderado riesgo, donde la mitad del programa se realiza de forma presencial y la otra mitad en domicilio, con 2 modalidades. Una que es la telerehabilitación cardíaca,
que consiste en que a los pacientes que están en el gimnasio, mediante webcam, no se les graba, sino se emite en directo los ejercicios que están realizando, y los pacientes de esta modalidad lo realizan en su domicilio o mediante el programa domiciliario, como hemos comentado anteriormente, ¿no? Además, se pasa un cuestionario para intentar evitar los contagios. Todos cuentan, los pacientes, en la mayoría, con esfingomanómetro y con pulsómetro para autocontrol de tensión y frecuencia, y todos tienen una primera visita multidisciplinar con enfermería y fisio, la primera visita de estratificación con cardio, con ergo convencional y de la médico rehabilitadora, y 2 visitas finales, una final de fase 2 con ergo convencional y otra al año del fin de programa, también con ergometría convencional y ajuste terapéutico si necesita. Y estos son nuestros resultados. En el primer año de la puesta en marcha hemos atendido a más de 100 pacientes, 130 exactamente, con una escasa representación de mujeres, únicamente un 12%, una edad media de 57 años, con una distribución clásica de los factores de riesgo, un 40% hipertenso, 28% diabético, 38% dislipémico y 75% tabaquismo o estabaquismo. El principal motivo de inclusión en el programa ha sido la cardiopatía isquémica. La mayoría de nuestros pacientes estaban revascularizados de forma percutánea y completa y únicamente un 1% de posquirúrgicos valvulares. La mayoría de los pacientes se incluyeron en el programa de bajo riesgo y un moderado en 21%. La modalidad preferida fue la presencial y un 21% eligió la modalidad semipresencial. Y completado el programa en el 74% de la muestra, pongo un asterisco porque el 10% aún se encontraba en curso en el momento del análisis de los datos. En cuanto a las variables analizadas, la capacidad funcional se observó en cuanto a la ergometría convencional basal versus al año una mejoría en la capacidad funcional medida en METS, así como una reducción del índice de masa corporal y el perímetro abdominal y una mejoría de las cifras, mayor control de LDL y de glicosilada, ¿no?, que no alcanzó ninguna significación estadística. El tiempo medio de demora hasta la primera visita de estratificación fue de 25 días y de inicio de programa de 37 días. Como discusión decir que, bueno, pues sabemos que ha habido un incremento progresivo en la última década del número de unidades de rehabilitación cardíaca, pero no alcanzamos aún, en nuestra comunidad al menos, el ratio establecido por unidades, de unidades por número de habitantes. Y como hemos dicho, la mayoría además se concentra en hospitales terciarios, con poca representación de los comarcales, originando una discriminación por ello a los pacientes por falta de acceso, pues, si viven en áreas geográficas un poquito más alejadas de los grandes núcleos urbanos, ¿no? La patología más atendida es la cardiopatía isquémica, como en nuestro caso, especialmente tras un síndrome coronario agudo, con poca representación de programas para pacientes con insuficiencia cardíaca, y aunque la mayoría están bajo la supervisión de cardiología y cuentan con un personal mínimo de cardiología, médico rehabilitador, enfermería y fisio, habitualmente solamente están disponibles a tiempo parcial, lo que supone realmente una verdadera limitación, creemos, ¿no?, para la accesibilidad a este tipo de programas. Como conclusiones de nuestro estudio, es decir que pese a todas las adversidades hemos conseguido poner en marcha este programa de rehabilitación cardíaca en un hospital de segundo nivel, que estamos contentos, hemos atendido a más de 100 pacientes, fundamentalmente con cardiopatía isquémica y de bajo riesgo, con poca representación de mujeres, que es un campo, por supuesto, fundamental de mejora. Hemos conseguido resultados positivos en cuanto a control de factores de riesgo y mejoría de capacidad funcional, mejorando, por tanto, el pronóstico de nuestros pacientes, sin alcanzar la significación estadística, pues probablemente en relación con el tamaño muestral, y que tenemos que analizar las variables que han influido más en el abandono del programa, así como implementar mejoras como son inicio de fase 1, fase 3 y reducir los tiempos de demora. Y que gracias a la modalidad semipresencial, debido a las restricciones que hemos vivido todos, ¿no?, por la pandemia ocasionada por el coronavirus, pues hemos conseguido mejorar la disponibilidad y la accesibilidad a nuestro programa, con gran aceptación en nuestra muestra, y le hemos permitido, pues, obtener ese beneficio tanto en control de factores de riesgo como de mejoría funcional y pronóstica. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, doctora. Muy bien, muy interesante. ¿Hay alguna pregunta por parte de la audiencia? Muy breve, porque la verdad es que con la inauguración nos hemos pasado el tiempo. No, mira, si me puedes contestar brevemente. Decías en el resumen que un punto de mejora, sin duda, es la inclusión de mujeres, ¿no?, porque el porcentaje ha sido muy bajo. ¿Os habéis planteado ya algo, alguna línea de trabajo en ese sentido? Uno de los motivos es, pues, el rol de la mujer, ¿no? Siempre sabemos que es lo que más dificulta la asistencia a este tipo de programas, entonces quizá hay que ser un poquitín más insistente, sobre todo en el momento de la alta hospitalaria, ¿no? Los cardiólogos de planta, vale, que estamos en planta, pues estamos más concienciados con eso, y quizá hay que insistir un poquillo más en esos casos de la importancia, ¿no?, de la rehabilitación, de los beneficios que supone, y sí, estamos intentando trabajar en ello, a ver si conseguimos mejorar ese 12% de mujeres que tenemos en nuestra muestra. Perfecto, pues muchas gracias.
Bueno, continuamos con la doctora Alicia Prieto Lobato, residente de cuarto año del Hospital General Universitario de Albacete, a presentar la comunicación Actúa, actitudes y pautas de actuación para la optimización de la prevención secundaria en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Bueno, buenos días a todos. Como ya me han presentado, voy a pasar directamente a la comunicación. El trabajo ha sido financiado por el Grupo Ferrer Internacional, pero no hay más conflicto de intereses. Como todos saben, la enfermedad cardiovascular es una de las principales causas de mortalidad en toda Europa, con hasta un 45% de las muertes relacionadas con la enfermedad coronaria. Clásicamente, la prevención cardiovascular en pacientes de alto riesgo ha tenido unos objetivos muy claros, que son mejorar la morbimortalidad prematura, reducir el gasto sanitario derivado de la atención de estos pacientes y mejorar la calidad de vida de los mismos. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, ya los datos del estudio EUROASPIRE 5 muestran que apenas tenemos controlado el 50% de los factores de riesgo que se relacionan con un nuevo evento. Para responder a esto, pues nosotros hemos diseñado un proyecto que hemos titulado Actúa y que lo que busca son identificar áreas de mejora para la prevención de pacientes de alto riesgo, como son aquellos que ya han tenido un evento previo, bien un infarto agudo de miocardio o un ictus. El objetivo del estudio era evaluar las diferencias entre la evidencia científica y la práctica clínica mediante un análisis de agrado, desacuerdo, con una serie de enunciados que estaban fundamentados tanto en las guías de práctica clínica como en las opiniones de expertos. Para ello utilizamos la metodología Delphi, que es una técnica que cuenta entre sus aplicaciones con la búsqueda de consenso de los profesionales sanitarios sobre diversos temas de actualidad y relacionados con la práctica clínica diaria. El objetivo era establecer una serie de tendencias para identificar así actuaciones de mejora. La metodología Delphi se realiza siempre en 2 oleadas. En una primera lo que se hace es preguntar a los encuestados sobre las cuestiones que el comité científico plantea, se recogen todos los resultados y se hace una nueva oleada con aquellas preguntas que o bien no han tenido consenso o han tenido una alta dispersión de resultados. En esta segunda oleada se proporciona además a los encuestados las respuestas previas y una pequeña introducción del comité científico basada en las guías de práctica clínica. Se establece consenso cuando una proporción mayoritaria de los encuestados está en una de las posiciones. El consenso puede ser, por tanto, de acuerdo o de desacuerdo. Nosotros utilizamos este tipo de preguntas con una escala Likert de 5 puntos, que iba desde 1, totalmente en desacuerdo, hasta 5, en totalmente de acuerdo. Y estas son las preguntas que se incluyeron en la primera fase del estudio, que, como pueden ver, están todas relacionadas con el riesgo cardiovascular en pacientes de alto riesgo, ¿no? Sobre todo en los objetivos de LDL colesterol, de tensión arterial, la utilización de diversos fármacos, como es el caso de la aspirina o de la atorvastatina, y luego numerosas preguntas acerca de la falta de adherencia terapéutica de los pacientes. En la fase 2, y una vez se habían conocido los resultados, este es un ejemplo de las preguntas que poníamos. Como he explicado, hay una pequeña introducción acerca de las guías de práctica clínica, se volvía a mostrar la pregunta con los resultados que habían surgido en la fase previa y se le preguntaba al encuestado que marcara de nuevo su opinión al respecto. Estas son las preguntas que no habían alcanzado consenso en la primera fase y que, por tanto, pasaron a esta segunda fase en la que se mostraban los resultados. Para establecer el consenso, nosotros utilizamos el método de análisis de consenso de Tassel, que es un método que utiliza el principio de entropía de Shannon y que aplica la fórmula matemática que pueden ver a cada una de las preguntas de manera individualizada. El resultado es un porcentaje, que es el CNS, que lo único que muestra es la fuerza de consenso de acuerdo o de desacuerdo. Por tanto, si había un CNS mayor de 80%, establecimos que era un alto grado de consenso, que no de acuerdo. Menos de un 70% es que no había consenso, y entre un 70 y un 80% se llevaba a cabo un análisis descriptivo con las opciones de Likert colapsadas. Lo que se hacía era se cogían las 5 opciones y se colapsaban en 3. Después se hacía un porcentaje de distribución y lo que se buscaba era que aquellas opciones que incluyeran un ni acuerdo ni desacuerdo no superaran el 30%, para poder discernir así si esas opciones que salían con un ni acuerdo ni desacuerdo era porque los encuestados habían marcado la opción número 3 de la escala o bien porque se habían ido hacia los extremos y, por tanto, al realizar el análisis quedaban en el medio de la muestra. Además, se analizaron 2 parámetros de dispersión, que eran el rango intercuartílico relativo y el coeficiente de variación, pero que aportaron poca información al análisis. Aparte de esto, realizamos una encuesta de opinión, actitud y comportamiento con preguntas uni- y multirespuestas sobre la práctica clínica diaria de los médicos y se realizó un análisis descriptivo de las variables cuantitativas y cualitativas. En cuanto a los resultados, realizamos 265 cuestionarios en una primera fase que se llevó a cabo entre octubre y noviembre de 2018 y un 90% de los encuestados respondieron todas las preguntas. 246 cuestionarios en la fase 2 entre abril y marzo de 2019 y un 94% de los mismos respondieron todas las preguntas.
Estas son las preguntas en las que sí que se alcanzó consenso en una primera fase, que para resumir son que los pacientes que tienen muy alto riesgo porque ya han sufrido un evento no necesitan una nueva estratificación de riesgo, los objetivos de colesterol, que todos los médicos decían que sí, que 70, por debajo de 70 para LDL y 130-80 de tensión arterial, la utilización de aspirina en prevención secundaria en aquellos pacientes que ya han tenido un evento, bien sea infarto, enfermedad arterial periférica o ictus, y la utilización de atorvastatina para reducir hasta en un 50% las dosis de LDL colesterol. En relación a las preguntas relacionadas con la adherencia terapéutica, sí que había bastante consenso en que la falta de adherencia terapéutica podía ser por los esquemas posológicos complejos y por la inercia terapéutica del médico. Estas son las preguntas que pasaron a la fase 2. En rojo son aquellas que tampoco alcanzaron consenso en esta segunda fase y en negro las que sí, que son bastante parecidas porque sí que había un poco de redundancia de preguntas para que la gente no respondiera aleatoriamente y que de verdad se vieran reforzados los resultados. En cuanto a la encuesta de actitud y comportamiento, podemos ver que la mayor parte de los encuestados tenía entre 30 y 60 años, un 90% de la muestra, que un 68% eran varones y solo un 32% mujeres. Y esta es la distribución geográfica de los encuestados. Andalucía fue la comunidad que mayor número de participantes aportó, con 56, seguido de Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. En cuanto a las especialidades, el 48% de los encuestados eran cardiólogos, seguidos de médicos de atención primaria, de medicina interna y neurología. Y al menos el 40% tenía ya más de 20 años de experiencia en la práctica clínica. Y en esta tabla pueden ver el número promedio de pacientes que atendían a lo largo de una jornada normal. Por tanto, para concluir, decir que los médicos conocen los objetivos de control de los factores de riesgo cardiovascular que se establecen en las guías de práctica clínica y que además consideran que su consecución es realista con el arsenal terapéutico que disponemos hoy en día. Pero que sí que es verdad que los esquemas posológicos complejos y la falta de seguimiento son causas de falta de adherencia terapéutica de los pacientes. Que la inercia terapéutica del médico además es frecuente y que en gran parte es por la presión de la administración sanitaria, bien por la presión asistencial o por el control de gasto sanitario. Y por todo esto es por lo que apenas un 70% de nuestros pacientes en prevención secundaria están bajo tratamiento óptimo. Como uno de los objetivos del estudio era establecer posibles áreas de mejora, nosotros creemos que se necesita un mayor tiempo para la relación médico-paciente, que hay que implantar programas formativos de actualización clínica, que la simplificación de los regímenes terapéuticos y seguimiento estrecho de pacientes va a ser fundamental para conseguir una gran adherencia y que hay que identificar a aquellos pacientes que no toman adecuadamente la medicación y buscar las causas de las mismas. Como limitación decir que como el estudio se realizó en 2018, las encuestas fueron siguiendo las recomendaciones de las guías de dislipemia de 2016. Nada más. ¿Algún comentario? De manera breve, doctora. Claro, una de las preguntas que se hace es el tema de la inercia terapéutica y demás, ¿no? Y se considera que es por presión asistencial. Y al final, pues, el estudio es el que es, y es un estudio Delphi, ¿no? Pero, ¿tú crees realmente que no tenemos parte de culpa nosotros también y la transmitimos al sistema? El estudio, como has dicho, el estudio es el que es y esa parte no se vio, pero probablemente sí. Pero también creo que es verdad que cuanta más presión asistencial y control de gasto sanitario te hagan, que en ciertas comunidades es verdad que tienes muy marcados ciertos fármacos que puedes prescribir, eso tienes una causa que podemos evitar, que nuestra parte también está en poner más énfasis en estas cosas que claramente ayudan a los pacientes, porque eso los estudios lo demuestran. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, continuamos con la cuarta comunicación, con la doctora Rocío Picón Heras, del Servicio de Cardiología del Hospital de Alta Resolución de Utrera, que va a presentar la comunicación Resultados a 10 años de la morbimortalidad cardiovascular en pacientes con fibrilación auricular no valvular. Hola, buenos días a todos. Bueno, como ya me han presentado, mi nombre es Rocío Picón. Vengo de Sevilla, del Hospital de Alta Resolución de Utrera, y vengo a presentar los resultados de nuestro trabajo realizado no solamente por el Centro de Alta Resolución de Utrera, sino también por los centros de alta resolución de Écija y de Sierra Norte, de Sevilla. Bueno, el objetivo de nuestro trabajo es el mismo que más o menos marca el título, ¿no? Análisis de la morbimortalidad cardiovascular durante un seguimiento a 10 años de pacientes en los que se hacía un diagnóstico inicial de fibrilación auricular no valvular. Asimismo, analizamos los factores que podían ser predictores de eventos cardiovasculares. El material y método, bueno, pues es un estudio descriptivo, retrospectivo, en el que basándonos en las historias clínicas digitales que tenemos en los hospitales de alta resolución,
Analizamos pacientes en los que se había hecho un diagnóstico consecutivo durante los años 2008, 2009 y 2010 de una fibrilación auricular no valvular en estos 3 hospitales de alta resolución y estudiamos una serie de parámetros, de características que estaban incluidos en esa historia clínica, intentando que fuera lo más completa posible acerca de sus características clínicas basales, las escalas de riesgo inicialmente embolígeno que se usaba en aquellos años, que era el CHATS-BAS solamente, el Hasblad, el tipo de fibrilación auricular que se hacía el diagnóstico, los factores que se recogían de la ecocardio que se hacía en la consulta inicial y el control de ritmo, si era control de frecuencia o su tratamiento. De tal manera que lo que hacíamos era un análisis de esos eventos a los 10 años. Es decir, pacientes en los que se había hecho un diagnóstico de fibrilación auricular no valvular en el año 2008, veíamos cuál había sido su evolución hasta el año 2018, en el año 2009 hasta el año 2019 y en el año 2010 hasta el año 2020. Fijándonos principalmente en los eventos que eran ingresos hospitalarios fuera de causa cardiovascular o no cardiovascular, si habían sufrido algún accidente vasculocerebral durante ese tiempo, si habían tenido episodios de hemorragia, fueran mayores o menores, o si durante este tiempo habían fallecido, y si la causa era cardiovascular o no cardiovascular. Y no solamente nos fijábamos en si habían aparecido estos eventos o no desde el diagnóstico inicial, sino que también cuánto tiempo había transcurrido desde que se hacía el diagnóstico hasta que aparecía dicho evento. Todos estos datos se metían en un programa estadístico, SPSS2, y veíamos pues, qué diferencias parecían significativas. Las características basales de nuestra muestra, pues seguro que son similares a las que vosotros manejáis en la consulta. Son pacientes con una edad de diagnóstico elevada en ese momento, 72 años, donde la mitad de la muestra eran mujeres, compartían o presentaban los factores de riesgo cardiovascular clásicos que tenemos en la consulta, de hipertensión, diabetes, tabaco. Y a nosotros sí nos llamaba la atención el que desde el primer diagnóstico que se hacía era de una FA permanente en el 36% de ellos, es decir, eran pacientes que llevaban ya tiempo con la fibrilación auricular y no se había detectado, en el que más del 50% de ellos estaban solamente con un tratamiento antiagregante, incluso un 20% una vez visto en la consulta no se les ponía nada, teniendo en cuenta que hasta el año 2012 la escala de riesgo embolígeno que se usaba era la CHATS, sin el ACRE que se hizo posteriormente. Aunque nosotros aplicamos también qué valor hubieran tenido de riesgo embolígeno si se hubiera aplicado el CHATS-BAS2, y como veis, pues en ambos casos el porcentaje de pacientes en los que tenían un riesgo embolígeno alto era bastante elevado, 75 y 71%. Y además, una cosa que también nos llamó la atención es que desde el inicio, estos eran pacientes diagnosticados en la consulta de cardiología, se optaba por un control de frecuencia. Solamente un 35% se intentó hacer un control de ritmo. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Bueno, conseguimos un tamaño muestral de 172 pacientes, en los cuales vimos que el 69% fallecieron durante la evolución, suponía casi el 40% de la muestra, y un tiempo medio desde que se hacía el diagnóstico hasta que el paciente fallecía de casi 5 años. 23 de esos fallecimientos eran de causa cardiovascular, que suponían un 17% de toda la muestra. 82 pacientes fueron ingresados, casi un 50% de la muestra, con un tiempo medio desde que se hacía el diagnóstico hasta el ingreso hospitalario de 3,6 años, y 52 de esos ingresos eran de causa cardiovascular, que suponía el 35,1%. 24 de los pacientes sufrieron un accidente vascular cerebral, que era el 14%, con un tiempo medio desde el diagnóstico de la fibrilación auricular hasta la UEC de 4,1 años, de los cuales de estos 14 de estos pacientes solamente estaban antiagregados e incluso 6 de los pacientes no tenían ningún tipo de tratamiento, después de haber sido valorados en la consulta. 32 pacientes presentaron un episodio de hemorragia mayor, siendo fundamentalmente estos eran cerebrales o gastrointestinales altas o bajas, en los cuales solamente 21 pacientes estaban anticoagulados, de los que presentaron los episodios, y con un tiempo medio desde el diagnóstico hasta la hemorragia de 4,1 años. El análisis estadístico comparativo para éxitos total, éxitos cardiovasculares e ingresos cardiovasculares, se presenta en esta diapositiva. Hay muchos números, es una diapositiva un poquito engorrosa de ver, pero nosotros quisimos marcar con rojo aquellos factores en los que sí salieron positivos, con una P menor de 0,05, y por tanto eran factores predictores independientes, ya fuera para cada uno de los eventos, para éxito total, éxito cardiovascular o ingreso, y lo vamos a resumir en esta diapositiva que es más fácil de ver. De tal manera que nuestros resultados fueron que, como factores predictores de mortalidad total, eran tener una mayor edad, la hipertensión, la diabetes, una insuficiencia cardíaca previa al momento del diagnóstico, enfermedad renal crónica previa, una enfermedad vascular previa,
una fibrilación auricular permanente como diagnóstico inicial, un riesgo embolígeno en la escala CHAT o CHAT-VAS2 mayor o igual de 2, una aurícula izquierda dilatada desde el inicio al diagnóstico y que no se optara por un control de ritmo. Los factores predictores de ingresos hospitalarios cardiovasculares compartían muchos de los factores predictores de mortalidad total, destacando principalmente el que la fracción de eyección fuera menor del 60% al inicio del diagnóstico y así como que no se optara por un tratamiento anticoagulante desde que el paciente se valorara. Y como factores predictores de mortalidad cardiovascular solamente tuvimos como significativo el que el diagnóstico inicial fuera una fibrilación auricular permanente y que la escala embolígena CHAT-VAS2 fuera igual de 2, igual o mayor de 2. Es decir, que una de las cosas que queremos ver es que esta escala de riesgo embolígeno no solamente nos han dado ideas de que el paciente tenga un riesgo embolígeno, sino que conlleva ese riesgo embolígeno, ¿no? Una mayor mortalidad total cardiovascular e ingresos hospitalarios. De tal manera que nuestras conclusiones son que en seguimiento a 10 años, en nuestra cohorte, en nuestro grupo poblacional de esa zona de Sevilla, los pacientes con fibrilación auricular no valvular, aunque sí que hay muchos factores de riesgo independientes de mortalidad total, de ingreso hospitalario cardiovascular, los únicos factores predictores independientes de mortalidad cardiovascular fueron una puntuación mayor o igual de 2 en la escala CHAT-VAS2 y padecer una fibrilación auricular permanente. Nada más. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún comentario? Cuando hablabas de factores independientes, ¿se ha hecho un análisis multivariable y demás? Vale, es que me parece muy interesante, ¿no?, el dato de la fibrilación auricular permanente. ¿Habéis analizado si si esa mortalidad está directamente relacionada con no estar anticoagulado, me imagino, claro? Probablemente llevaban más tiempo también en fibrilación auricular, lo cual está relacionado con pacientes que ya llevan pues un deterioro clínico asociado a ese diagnóstico no hecho y eran pacientes mayores también, que también eso suma que fuera una fibrilación auricular más permanente, más tiempo de evolución. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, y ya para concluir, vamos con la quinta comunicación de la doctora Lady Alexandra Serrano, del Hospital Universitario de Puerto Real, Cádiz. Endocarditis infecciosa, análisis de nuestro medio. ¿Es siempre necesaria la ecocardiografía transesofágica? Cuando quieras. Hola, buenos días. Gracias por la aceptación de la comunicación. Soy Lidy Serrao, residente de tercer año del Hospital Universitario de Puerto Real. Les voy a presentar endocarditis infecciosa, análisis de nuestro medio. ¿Es siempre necesaria la eco transesofágica? La endocarditis es una enfermedad asociada a gran morbilidad y mortalidad y complicaciones graves. Entre los factores predisponentes que conocemos se encuentran las válvulas protésicas, las cardiopatías congénitas y la presencia de dispositivos cardíacos implantables. Actualmente el diagnóstico se basa en los criterios de Duke modificados, los cuales clasifican la endocarditis en definida, posible y descartada, con 80% de sensibilidad. Los criterios de Duke modificados, como todos conocemos, se clasifican en criterios mayores cuando tenemos al menos 2 hemocultivos positivos separados de gérmenes típicos como Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Streptococcus bovis, bacterias del grupo HASEC y enterococos adquiridos en la comunidad, además de hemocultivos positivos con una diferencia de 12 horas o hemocultivos 3 o 4 hemocultivos positivos con una diferencia de al menos 1 hora. O un único hemocultivo positivo para Coxiella. Entre las pruebas de imagen positivas tenemos el ecocardiograma, la cual podemos evidenciar vegetaciones, abscesos, pseudoaneurismas, fístula intracardíaca, perforación valvular o aneurisma, dehiscencia parcial protésica. Tenemos además actividad anómala en el PET, lesiones paravalvulares en el TAC, y como criterios menores consideramos la cardiopatía predisponente o el uso de drogas intravenosas, la presencia de fiebre, la de fenómenos vasculares, fenómenos inmunitarios y de hemocultivo que no cumple criterio mayor. Según los criterios de Duke, vamos a clasificar la endocarditis indefinida cuando cumple 2 criterios mayores, o cuando cumple un criterio mayor y 3 menores, o cuando cumple 5 criterios menores. En cuanto a la endocarditis posible, la clasificamos cuando cumple un criterio mayor y un criterio menor, o cuando cumple 3 criterios menores.
y la endocarditis descartada cuando hay un diagnóstico alternativo firme o cuando la clínica se resuelve en los primeros 4 días con antibiótico. El objetivo de nuestra comunicación fue determinar la utilidad de los criterios diagnósticos de EDUC, su probabilidad pretest y si existe un uso excesivo de la ecotransesofágica en el diagnóstico de la endocarditis. En cuanto al método, fue un estudio observacional retrospectivo de las ecos transesofágicas realizadas entre abril del 2011 y julio del 2021 con presunción diagnóstica de endocarditis infecciosa en nuestro medio. Los resultados que obtuvimos para una N de 149 con una edad media de 65,7 con una desviación estándar de 14,1 años. A todos los pacientes les solicitamos eco transtorácica, que fue confirmada con eco transesofágica. Según los criterios de EDUC, el 44% tuvo una endocarditis descartada, el 34% endocarditis posible y solo un 22% endocarditis definida. Los resultados de hemocultivo, un 52% fueron positivos, el germen mayormente aislado fue el Staphylococcus aureus y el 48% los hemocultivos fueron negativos. Las cardiopatías predisponentes, la mayoría de nuestros pacientes, un 53%, no tenían cardiopatía predisponente, el 34,7% era portador de material protésico y el 12,6% presentaba valvulopatía predisponente. Consideramos como valvulopatía predisponente la válvula aórtica bicúspide, la estenosis aórtica calcificada y el prolapso mitral. Los resultados que obtuvimos de la ecotrastorácica, el 58% no tuvo datos de endocarditis, el 33% sí tuvo datos de sospecha de endocarditis y un 9% lo clasificamos como insuficiencia valvular no conocida o mayor de la previa, ya que estudios previos consideraban este factor como indeterminado, ya que no teníamos serie ecocardiográfica para valorar si la insuficiencia valvular era de ese momento. En cuanto a los resultados de la ecotransesofágica, un 68% no tuvo datos de endocarditis y un 32% sí tuvo datos de endocarditis infecciosa. Como resultado definitivo, la presencia de datos de sospecha en la ecotrastorácica y endocarditis infecciosa confirmada por los criterios de EDUC son los únicos factores relacionados de forma estadísticamente significativa con una P de menor de 0,01 de presentarla en la ecotransesofágica. Vimos también que ninguno de los otros criterios de EDUC de forma aislada se relacionó por sí solo con la presencia de endocarditis en la ecotransesofágica. Sabemos que la ecotrastorácica tiene una sensibilidad del 70% para diagnosticar vegetaciones en las válvulas nativas y de un 50% en las válvulas protésicas. Y también sabemos que la endocarditis derecha aislada de válvula nativa que tenga una ecotrastorácica de buena calidad y hallazgos inequívocos no es necesaria una ecotransesofágica. Las guías de práctica clínica nos recomiendan repetir la ecotrastorácica o realizar una ecotransesofágica si existe una persistencia de una alta sospecha clínica. En nuestro medio se observó que la solicitud de ecotranstorásicas y ecotransesofágicas se presentaban cuando los pacientes ni siquiera cumplían criterios de diagnósticos de endocarditis por DUC. Y los resultados de nuestro estudio se correlacionan con los publicados hasta la fecha. Les traigo a colación un estudio publicado en PubMed en el 2016 en la revista de ecocardiograma americana, en la que el estudio revisó la calidad de las ecos transtorácicas iniciales para evitar la realización de ecos esofágicos innecesarios, cuando se confirmó que la eco transtorácica inicial fue suficiente para descartar la vegetación. Como conclusión, debemos saber que si individualizamos los criterios clínicos del paciente, esto podría contribuir a que racionalicemos la realización de las ecotransesofágicas y que los hallazgos de sospecha en la ecotrastorácica, como el resultado de endocarditis confirmada por criterios de EDUC, nos podrían predecir la presencia de endocarditis. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, doctora. ¿Algún comentario? Me ha parecido muy interesante
¿Os habéis planteado enseñar estos datos a los internistas de vuestro centro? Esa fue la motivación. ¿Verdad? Pues nada más, animarte para que sigas trabajando en esa línea y educando a los internistas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, mañana a la 1:45 de la tarde será la entrega de los premios de las comunicaciones. Muchas gracias a todos.